El osciloscopio es un equipo que representa gráficamente las señales, ya sea de tensión o de voltaje, como formas de onda, y representaciones visuales de la variación de tensión en el tiempo. Para medir se compara con el eje, se utiliza el eje cartesiano, donde el eje X, que es el eje horizontal, se aprecia las fracciones de tiempo, ya sea en segundos, milisegundos, microsegundos, etc., según la resolución del aparato. El eje Y, que es el vertical, controla la tensión de entrada, esta es en voltios, milivoltios, microvoltios, etc., dependiendo de la resolución del aparato también. El osciloscopio nos puede revelar a través de su gráfico señales de tensión y corriente, como operan según lo previsto, anomalías de las señales, frecuencia calculada de una señal oscilante, y también puede calcular si la señal tiene ruido o cambios en el ruido. El osciloscopio puede ser analógico o digital. El analógico es el más antiguo, por así decirlo, y en donde la tensión a medir se aplica a las capas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos, utilizando un amplificador con alta impedancia de entrada y ganancia ajustable, mientras que las placas de desviación horizontal se aplican en tensión en diente de sierra. Es denominada así porque de forma repetitiva crece suavemente y luego cae en picada, o sea, de forma brusca. Esto se le denomina base de tiempo. Mientras que el osciloscopio digital tiene como principal característica la velocidad de muestreo. La misma determinará el ancho de máximo que puede medir el instrumento basándose en el teorema de Minsky, bien expresada en ms mayúscula entre s, que sería millones de muestras por segundo. Los valores digitales de muestreo se almacenan en una memoria con puntos de señal. El número de puntos de señal utilizados para construir la señal en pantalla se denomina registro. La sección de disparo determina el comienzo y el final de los puntos de señal en el registro. La sección de visualización recibe estos puntos de registro una vez almacenados en la memoria para representar la señal en la pantalla. El osciloscopio nos sirve para medir ondas, por lo cual es necesario resaltar cuáles son los tipos de ondas. Estos se pueden clasificar en ondas senoidales, ondas cuadradas y rectangulares, ondas triangulares y diente de sierra, y pulso y flanco o escalones. Las ondas senoidales son con las cuales más se hacen representaciones. La señal senoidal representa el valor de tensión de corriente alterna a través de un tiempo continuamente variable, en un par de ejes cartesianos marcados en amplitud y tiempo. También responde a todas las corrientes destinadas a generar los campos electromagnéticos de las ondas de radio. Las ondas cuadradas y rectangulares son básicamente ondas que pasan de un estado de tensión a otro, a intervalos regulares en un tiempo muy reducido. Son utilizadas usualmente para probar amplificadores. Esto es debido a que este tipo de señales contienen en sí misma todas las frecuencias. La televisión, la radio y los ordenadores utilizan mucho este tipo de señal. Hola, buenas, mi nombre es Joel Barrios y en esta ocasión vengo a hablar sobre tres términos o tres puntos dentro de lo que es el tema de la electricidad y las mediciones eléctricas y todo esto. Como primer punto vamos a hablar sobre lo que es el concepto de impedancia. Segundo punto hablaremos sobre lo que es medidores de la impedancia y por último estaremos hablando sobre lo que es el batímetro. Como primer punto hablaremos sobre la impedancia. La impedancia es una magnitud que lleva al límite el término que conocemos de la resistencia, ya que por definición la impedancia se presenta en un dispositivo o circuito cuya principal característica es la de oponerse totalmente al paso de la corriente alterna en una determinada frecuencia. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los medidores de impedancia. Existen varios métodos para medir o calcular la impedancia. Sin embargo, cada método tiene sus pros y sus contras. Algunos de estos pueden ser los medidores de impedancia, multímetros, el analizador de impedancia y los medidores LCR, que estos serían
inductor, capacitador o resistencia. Como punto último, vamos a hablar sobre lo que es el batímetro. El batímetro es un instrumento electrodinámico para medir la potencia eléctrica o la tasa de suministro de energía eléctrica en un circuito eléctrico dado. El dispositivo consiste en un par de bobinas fijas llamadas bobinas de corriente o amperométrica y unas bobinas móviles llamadas bobina de potencia o voltimétrica. Las bobinas fijas se conectan en serie con el circuito, mientras la móvil se conecta en paralelo. Además, en los batímetros analógicos, la bobina móvil tiene una aguja que se mueve sobre una escala para indicar la potencia medida. Una corriente que circule por las bobinas fijas genera un campo electromagnético cuya potencia es proporcional a la corriente y está en fase con ella. La bobina móvil tiene por regla general una resistencia grande conectada en serie para producir una corriente que circula por ella. Bueno, me llamo Marco Borelli y le voy a hablar sobre análisis del dominio de la frecuencia. Hay dos formas de realizar el análisis de frecuencia. Una es mediante el analizador FFT y otra es mediante el filtrado digital. Al principio del análisis de Fourier es que toda función periódica puede representarse mediante una serie de senos y cosenos. La medida de las vibraciones proporciona un nivel de medida a lo largo de un rango de frecuencia. Para obtener los componentes individuales de cada frecuencia es necesario realizar un análisis en frecuencias. Para este fin se emplea un filtro que solo permite pasar aquella parte de la vibración que están contenidas en un estrecho rango de frecuencia. El ancho de banda de filtros empleados se mueven continuamente a lo largo de todo el rango de interés. Para obtener los niveles de vibración separados por cada banda de frecuencia. Y la segunda forma es la FFT, que es una transformación de Fourier en una operación matemática que transforma una señal en el dominio del tiempo a otra en el dominio de la frecuencia y viceversa. Gracias. Buenas profesora, mi nombre es Ali Sarmiento y voy a hablar sobre el analizador de espectro. Es un equipo de medición electrónica que nos permite visualizar en una pantalla los componentes espectrales en un espectro de frecuencia de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de onda eléctrica, acústica u óptica. En otras palabras, se conoce como una máquina o un aparato el cual te deja ver la frecuencia y el tamaño de una onda electromagnética. En el eje de las ordenadas suele presentarse en una escala logarítmica el nivel de dBm del contenido espectral de la señal, y en el eje de las abscisas se presenta la frecuencia en una escala que es en función de la separación temporal y el número de muestras capturadas. Se denomina frecuencia central al analizador, el cual corresponde como frecuencia, que es el mismo que es el punto del medio que aparece en la pantalla. Este nos deja calcular las potencias en centímetros, pero a su vez no nos deja calcular las ondas eléctricas o magnéticas. Pero esto no se nos resulta tan difícil, ya que existen parámetros para poder calcularlas de forma inmediata. Depende de sus parámetros. Gracias.